Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todas y todos ustedes. El día de hoy subí este podcast porque me parece muy necesario como una actividad complementaria debido, pues en primera, al impacto de lo que acabo de ver, que para mí fue un documental extremadamente brillante, y pues por otro, para poder complementar eh, lo que aprendí y reforzar ciertos conocimientos. El documental de Noam Chomsky, Sueño Americano, me parece una obra muy buena porque de una manera muy simplificada y sencilla tratan conceptos muy profundos y complejos y se me afiguró bastante a un libro de Galeano porque está tan bien documentado y de una manera tan irónica que hasta parece obvio, pero no lo vemos. Empezamos hablando de la desigualdad social debido a la extrema desproporcionalidad de la riqueza en manos de unos pocos. Según Chomsky, hablamos de un 1% de la población. Esto me recordó bastante a lo que alguna vez en una entrevista dijo José Saramago acerca de este grado de siniestridad que tiene el dinero o que tiene la riqueza. Es decir, él lo dice a través del ejemplo de cómo es posible que estemos pensando en cada vez más tecnología y cada vez más armas, mientras que en países de África y otras partes de América Latina la gente muere de hambre. Como bien lo dice Chomsky, este efecto de desigualdad en cuanto a la repartición de la riqueza crea un efecto corrosivo en la democracia. Y es algo que es obvio y que de hecho Chomsky lo dice de una manera tan brillante acerca de este enemigo o este desprecio que tienen los poderosos hacia la democracia, debido de que, como bien lo dice, se pone el poder en la mayoría. Y es un tipo de principio que es ajena a la concentración de la riqueza. Después se analiza este círculo vicioso que lo vemos también aquí en México en las elecciones que hemos visto, acerca de esta concentración de la riqueza que trae consigo una concentración de poder. Chomsky lo analiza a través del coste de las elecciones, que cada vez son más elevadas. El costo, lo que cuesta una elección, cada vez necesitamos más dinero para poder generar una elección pesada, que dé resultados. Y esto trae consigo que las elecciones queden en manos del capital, o como bien lo dice Chomsky, en manos de las corporaciones, y al suceder esto, sus intereses se traducen en la legislación. Esta legislación pues incrementa la concentración de la riqueza en políticas fiscales, relativas a impuestos, en regulación, en reglas de gobierno corporativo. Es decir, todo esto está diseñado para aumentar la concentración del poder. Esto lo analiza Chomsky desde un punto introductorio hacia lo que viene. Nos dice Adam Smith que los principales arquitectos de las políticas públicas pues son los dueños de la sociedad. Él lo dice Chomsky, es decir, cómo desde ya hace tantos años, desde los libros de Adam Smith, cómo ya se ve ahí, digamos, qué surge o qué trae consigo el hecho de que los poderosos estén, digamos, llevando a cabo estas políticas, este poder legislativo. Y lo que lo denomina también Adam Smith es de que al hacer esto, al ser dueños de una legislación, se convierten en los amos de la humanidad. Aquí, por otro lado, tenemos la ausencia de toda reacción popular generalizada. Y es algo muy triste porque se mantiene el status quo. Es decir, después de esto vemos que sí existe una lucha para conseguir una mayor libertad, los esfuerzos, por otro lado, de una élite por mantener el status quo, este miedo por la mayoría, que los padres fundadores como Madison lo ve ahí y dice que tienen miedo de que aquellos que no tienen riqueza lleguen al poder y empiecen a expropiar la riqueza a aquellos burgueses capitalistas
que es un principio, digamos, de la propaganda capitalista contra el comunismo, ¿no? Siempre hay un miedo de que la sociedad despoje a los ricos o que se nos despojen a aquellos que tienen este tipo de ideologías. Después se analiza esta tendencia democratizadora de los años 60. Aquí me detengo un poco porque es muy importante, me recordó bastante un libro de Leonardo Morlina acerca de la construcción de una democracia, en el que habla de que estas eras democratizadoras siempre tienen como tal procesos y subprocesos. En este caso hay un proceso de consolidación y por otro lado un proceso de crisis. El proceso de consolidación trae consigo dos subprocesos, que es el de legitimidad y el de anclaje. En este caso, si las sociedades ven que no hay legitimidad dentro de la democracia, es decir, que ven que la democracia no funciona como tal, pues no va a haber anclaje, es decir, cómo se va consolidando la democracia. En este caso, durante los años 60 hay una falta de legitimidad, hay una falta de anclaje y por lo tanto hay una tendencia democratizadora que viene por parte de las esferas civiles o las formas no convencionales de participación política. Nos hablan de un memorándum de Powell acerca de una ofensiva empresarial debido a esta pérdida de control por parte de los grupos poderosos. Y pues lo que hacen inmediatamente es el rediseñar la economía, en incrementar el papel de las instituciones financieras, e inventar sistemas de regulación, entre otras cosas. Se habla de un fenómeno que es el fenómeno de financiarización de la economía, que con este proceso pues se da la deslocalización de la producción y pues pasa a ser supeditado el poder de la mano de obra, el poder de la manufactura y se reina o digamos al final triunfa la hegemonía de la financiarización. Me parece algo fundamental este documental, fue tan interesante que es algo también desalentador, porque me quedé pensando cuando terminé, fui a caminar un poco y me quedé pensando en cómo básicamente Estados Unidos ha sido el semillero de la experimentación social y económica, que lo vivimos ahí en los años 60 y que después en el 70, 73, con el golpe de Estado de Chile, empezó a esparcirse a toda Latinoamérica y al final a toda América como continente. Me parece importante de ver ese tipo de documentales porque aparece de manera muy fundamentada cómo funciona el poder, qué es lo que busca, qué es lo que desea y cómo desde el sistema neoliberal trata, digamos, de tener un Estado fuerte para poder cuidar a los poderosos de los que no tienen, que son la mayoría. En cuanto a lo que vemos hoy en día y el futuro, creo que al igual que Chomsky hay pues cierto desencanto con ciertas estructuras sociales, pero por otro lado también hay cierta tendencia hacia la concientización de lo que sucede. Es algo también algo desalentador que este tipo de documentales sean puestos en plataformas digitales tan populares y que no tenga como tal un impacto auténtico en la sociedad, ya que lo que hace Chomsky es una autocrítica a su propia nación, que así de por sí debe ser algo fundamental, el hecho de autocriticarnos, y lo hace de una manera pues concientizadora. En este punto creo que es lo que nos hace falta todavía aquí en México, el hecho de autocriticarnos y ser conscientes de lo que sucede en cuanto al poder político y en cuanto al poder económico, que funciona básicamente de la misma manera, es decir, cuando vemos las elecciones, vemos cómo existe esta idea predominante del dinero cercano a las campañas, y a pesar de que el INE dota de dinero a los partidos políticos, siempre se busca un capital privado para poder, digamos, aumentar las probabilidades o básicamente tener ya por seguro ganar una elección.
pero trae consigo intereses muy poderosos que buscan, o por ejemplo a nivel municipal, constructoras que buscan obra pública, en el caso a nivel estatal, empresas o otras naciones que buscan ciertas expropiaciones de tierra, de agua, y a nivel nacional pues no se diga, se da la problemática mucho más compleja, más catastrofista. Me pareció importante subir este podcast porque fue un documental que, bueno, uno a veces da por sentado que sabe ciertas cosas, que estudia política, pero al verlo tan detallado y tan fundamentado, siente hasta inclusive uno miedo de cómo funcionan estos sistemas económicos que lo que buscan es preservar privilegios y poder ahuyentar a la población en general, digamos, de la conciencia y de saber en dónde estamos pisando. Bueno, pues muchas gracias, espero que les haya gustado este pequeño podcast y pues bueno, hay que seguir estudiando y seguir dándonos cuenta de qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Muchas gracias.